Sí, excelente. ¿Cómo están? ¿Bien? Eso. Oye, no, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de un libro tan importante, el cual me siento profundamente honrado de presentar, y a este gran autor además, y gran amigo, tengo que decir. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de un libro como el de Víctor, que es un libro que además leí hace mucho tiempo? Me acuerdo cuando conocí a Víctor a través de un video de una clase que le había dado en la Fundación para el Progreso, y yo estaba en ese entonces de presidente del Partido Libertario. Yo le escribí a Víctor porque tenía muchas consultas respecto a lo que era la Escuela Austriaca de Economía, y Víctor, como con un rasgo muy característico de lo que son en general los profesores de economía austriaca, me respondió muy amablemente, recomendándome una serie de libros, por supuesto, todos de 1000 páginas para arriba. No, no, había de todo, había de todo. Bueno, a partir de eso empezamos a intercambiar correos, me acuerdo, y lo terminé invitando, y él muy generosamente también aceptó, a lo que fue el primer Congreso Libertario que habíamos organizado en ese entonces, como Partido Libertario, en conmemoración por la caída del muro de Berlín. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque el libro que tenemos acá es de un autor, ¿cierto?, cuyo trabajo hoy se inserta en la historia del pensamiento de la economía austriaca y también en la historia de Chile. Si bien lo que van a encontrar en YouTube, o perdón, en Google, etcétera, respecto a su formación, él efectivamente es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con mención en economía, si mal no me equivoco, magíster en economía y políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en economía de la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos, y PhD en economía de la misma universidad bajo la tutela del muy reconocido profesor Jesús Huerta de Soto. Y como buen discípulo de Jesús Huerta de Soto, lo que van a encontrar en su libro es una erudición característica de los que han pasado por sus clases maestras, y que hoy se encuentra en la forma de un libro que además fue su tesis doctoral. Miren, lo que les puedo decir respecto al libro como tal es que no le tengan miedo. Si no saben nada de economía, no importa, porque la economía austriaca no utiliza modelos matemáticos sumamente, no quiero decir complejos, porque en realidad son sumamente simples en comparación con lo que realmente se está estudiando. Y que incluso con una base bastante básica de economía, ustedes van a poder encontrarse con un libro que parte con una introducción que les explica el porqué, lo importante de las políticas de la economía del desarrollo. Después van a pasar por antecedentes, ¿cierto?, de lo que es la economía del desarrollo, es decir, sus bases epistemológicas. Vamos a pasar por toda la parte teórica, para luego llegar a lo que es una discusión respecto a las otras escuelas de economía. ¿Con quién están discutiendo estos tan llamados austriacos? ¿Y qué otras líneas de economía existen? ¿Qué otras corrientes? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Y cuál es la solución que presenta la economía austriaca? Para después avanzar a lo que es una teoría pura de la eficiencia dinámica, que de nuevo no se asusten, son otros conceptos que es lo que está estudiando la Escuela Austriaca de Economía, que no es nada más que un método y que busca establecer principios universales, que es lo que mueven las fuerzas del desarrollo, de la interacción humana, del intercambio, de los procesos de traspaso de información, de creación de riqueza. Para luego pasar a una teoría pura del desarrollo, bueno, explicando, insisto, paso por paso, todo lo que es la historia del pensamiento, una buena parte del pensamiento económico, sus discusiones, la epistemología de esta, que aunque suene complejo, está explicado en palabras muy sencillas, muy claras, y que lo van a encontrar en un libro de nada más de 500 páginas. Así que sin importar cuánto sepan o no de economía, este es un libro que es accesible a todo público. Solamente no le tienen que tener miedo a las 500 páginas, ¿no? Y que además avanza finalmente con una propuesta de reforma, con datos de ese entonces, ¿no es cierto?, que habría que actualizar, pero ese entonces a lo que sería el Estado de Chile. Una propuesta que fue el eje principal a partir del cual se construyó lo que fue la gran propuesta de gobierno de ya el ex candidato presidencial Johannes Kaiser. ¿Por qué con lo que se van a encontrar hoy es un libro histórico, más allá de su rico contenido que sin ninguna duda lo van a poder disfrutar? Bueno, porque es un autor, bueno, es un libro que en el primer Congreso Libertario se vendía, y que fue exactamente en ese congreso en donde Víctor presentó,
Y en ese entonces jefe de gabinete de Johannes Kaiser compró el libro. Y fue a raíz de eso, y después de otros eventos que fuimos armando, que el día en que Johannes decide tirarse como candidato a presidente, llama a Víctor y dice, bueno, tú eres el indicado. Eso habla mucho, ¿no es cierto?, del efecto que tienen las ideas en el transcurso de los hechos históricos de nuestro país. Víctor es una persona impresionantemente leída, de enormes capacidades. Uno se da cuenta a lo largo del libro, digamos, la cantidad de conocimiento que maneja respecto a este tema, tan polémico por alguna razón en la discusión pública. Lo que van a encontrar, por supuesto, unos rasgos característicos de lo que presenta en su trabajo, ¿no es cierto?, es la teoría del capital, muy característica de la Escuela Austríaca de Economía, ausente en lo que es la corriente keynesiana o la mainstream, ¿no es cierto?, incluso los discípulos de Milton Friedman, y hoy lo que escuchamos en todos lados, en los medios de comunicación, en las universidades. Se van a encontrar con una teoría de la función empresarial, ¿no es cierto?, y de alcance global, lo cual es una de las cosas más características. Y cómo se establece de alguna paradoja, ¿no es cierto?, respecto a los riesgos de confiscación y el desarrollo. Tú me vas a corregir, me vas a poner un cero si digo alguna estupidez. Pero la paradoja que hay entre lo que son los riesgos de confiscación. ¿Qué son los riesgos de confiscación? Bueno, todo aquello que pueda afectar a la propiedad privada, como por ejemplo la delincuencia, la permisología, los impuestos, todo aquello que, ¿no es cierto?, compromete el que ustedes se queden con lo que ustedes generan. Y finalmente lo que establece Víctor es que, bueno, a menor riesgo de confiscación los países se desarrollan, empiezan a crecer, es decir, empiezan a encontrar soluciones a los problemas humanos, o más soluciones a los problemas humanos. Bueno, no me quiero alargar mucho porque obviamente acá la estrella es Víctor, pero quiero decir que no hay mucho que yo pueda agregar, más que en la parte teórica, más algo que a mí me parece indispensable para la buena lectura de un libro, que son los caracteres o las características biográficas del autor, que suma mucho a entender con quién está dialogando, de qué escuela viene, dónde está inserto. Bueno, Víctor agradece a Carl Menger como fundador, no sé qué pensó Huerta de Soto de ese agradecimiento, ahí nos va a comentar, porque bueno, para Huerta de Soto se debería llamar la Escuela Española de Economía, porque la teoría del valor subjetivo, que es como funda, ¿no es cierto?, Carl Menger esta escuela, parte de los escolásticos de la época dorada de oro de Española, ¿no es cierto?, con la Escuela de Salamanca. Pero él termina insertándose acá y es una persona que no es un outsider, tan outsider tampoco en política, siempre ha tenido una vocación por lo público. Después me enteré que además fue líder del movimiento gremial del Adolfo Ibáñez, una persona que siempre le gustó discutir, para que ustedes entiendan un poco los rasgos de la personalidad de Víctor, y que además, como lo conozco, está cagado, puedo contar cosas que nadie más sabe. La razón por la cual llega a la Escuela Austríaca de Economía, que cuando él empieza a pensar en su tesis, se da cuenta de tanta matemática, econometría, él va a una charla que organiza la CEPAL con la Universidad Adolfo Ibáñez y termina encontrándose con una charla del ex ministro de Economía de Allende, y que cuando termina la charla todos aplauden, eufóricos, y qué increíble, cuando el tipo no habló nada de economía. ¿De qué iba a hablar? Entonces hablaba simplemente que le ponían buses a los pobres, de que esto otro, pero no dijo nada respecto al tema, y lo aplaudieron como que el tipo fuera un referente. Y después viene la charla de el pobre Rolf Luders, que a medida que va hablando, o antes siquiera de que empiece, se para la mitad del salón arriba y dice: nosotros somos de Francia, Italia, y no podemos creer que usted, que validó el gobierno militar, y se fueron. Y ahí Víctor dijo: pero ¿cómo este tipo que sabe de economía y el otro que no sabe de economía, el otro es un referente y este es un... ¿qué está pasando acá? Y ahí es cuando él empieza a buscar ir contra el mainstream, lo cual es algo muy valioso, porque las personas que van contra el mainstream son las personas que se atreven a pensar, que tienen pensamiento crítico. Y eso es algo muy valioso, con independencia de cuáles sean las ideas finalmente a las cuales ellos terminan, ¿cierto?, perteneciendo. Y ahí es donde va donde Leonidas Monte, que le dice: sí, tienes razón, todo esto es una basura. Acá está el libro Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica de Ludwig von Mises, que en el fondo te dice que, claro, que efectivamente creo que la econometría es un juego de niños, que no sirve para nada. Y eso termina llamando la atención de Víctor, metiéndose completamente contracorriente, insisto, en estos temas,
Y termina encontrando a este profesor medio loco en las clases de YouTube que se llamaba Jesús Huerta de Soto, y en uno de los congresos en Rosario de economía conoce a Iván Kachanowski, a Milei antes de que fuera famoso, a Alberto Venegas Lynch, a toda esta gente, y ahí le hablan, no, Huerta de Soto. Y ahí es donde Víctor le escribe un correo a Jesús Huerta de Soto, que le dice que está interesado en hacer su magíster y también un doctorado con él, y dice, nos vemos el próximo año, inscríbete. Entonces, ¿por qué esto es interesante también como rasgo de la personalidad de Víctor? Porque irse a España, un país que seguramente no conocía, dejando todo atrás, a su hoy en día esposa, que lo bancó, así un fuerte aplauso también porque detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, lo esperó mientras él pasó estos 2 años después de su doctorado en España, tirándose al vacío, es algo también que caracteriza, me parece, a Víctor, una persona valiente, una persona que defiende sus convicciones y que, como todo buen discípulo de Huerta de Soto, que yo creo que lo tenía de antes, defiende la verdad hasta las últimas consecuencias. Esto es muy relevante porque eso es lo que van a encontrar en la pluma de un autor, de un prominente economista que hoy se inserta en la historia del pensamiento económico y además en la historia de Chile. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Ahí. Muchas gracias, Ítalo, por hacer esta introducción. Muchas gracias a la librería Chema por organizar esta actividad. Muchas gracias a todos ustedes por venir un sábado por la tarde. Muy valioso, muchas caras amigas, mucha gente que fue parte de la historia, tanto en el equipo programático como en el apoyo incondicional en las actividades que tuvimos durante este año. Bueno, y efectivamente uno de los grandes culpables de que todo esto haya ocurrido, de que Johannes Kaiser haya tenido programa de gobierno, es por Ítalo. Porque Ítalo, me parece que tú le diste mi número a Johannes, ¿no? ¿Sí? Sí, a todo el equipo. Entonces, él es el culpable para bien o para mal. Bueno, la historia lo dirá. Yo creo que fue para bien. Porque había mucha gente, por ejemplo, Ítalo ya contó harto de la historia. A mí siempre me ha gustado ir contra corriente, siempre. Si va la masa para allá, yo no voy a ir para allá. Entonces, por ejemplo, cuando tenía que elegir qué estudiar en la universidad, dije, yo quería estudiar historia para ser profesor de historia, porque siempre me ha gustado mucho la historia universal y de Chile. Dije, bueno, pero también me gustaba el derecho, entonces también quería ser abogado. Entonces, investigando las mallas universitarias, dije, bueno, a ver, ¿qué tiene las dos cosas? Y justo en esa época, en 2014, en 2013, mi papá, que trabaja en el Banco Santander, estaba a cargo de la sucursal que está en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Me dice, esta es una universidad súper buena, que va gente, qué sé yo, que habla cosas interesantes. ¿Y no te gustaría estudiar algo relacionado con administración, qué sé yo? Entonces, buscando una carrera que tenga todas esas cosas, ingeniería comercial, tiene de todo un poco. En particular esa universidad que tiene, además de tus cursos de finanzas, de economía, qué sé yo, tiene cursos de historia de Chile, historia universal, incluso tiene física, química, biología, filosofía. Vale, entonces yo estudié por descarte, para tener como un marco general, no sabía que me quería dedicar en la vida. De hecho, uno de los mejores profesores que tuve en la universidad se llama Lucas Canga, es un argentino que es de recursos humanos. Dije, esto quiero estudiar. Un máster luego en recursos humanos y dedicarme a eso. Pero luego surgió las protestas en el gobierno de Piñera, uno de los estudiantes universitarios, el tema de la gratuidad, la educación pública gratuita y de calidad, los Camila Vallejo, los Boric, los Jackson, y toda esta manga de delincuentes. Y dije, chuta, todavía me falta conocimiento para interpretar bien lo que estoy viviendo, porque incluso mis compañeros, que eran todos ABC1, hijitos de papá, era como un chiste tomarse la universidad, lo hacían por chiste, no por convicción. Y dije, pero ¿cómo una persona puede llegar a tal conclusión de que hay que paralizar la educación y impedir a los que quieren estudiar para carretear o porque era bacán en la época? Bien. Entonces, justo en esa época,
se abrió la licenciatura en Economía por primera vez en la UAI. Dije, bueno, si todos van para allá, yo voy para allá. Entonces entramos 16 en esa licenciatura, 16 personas. Después terminé y teníamos econometría 1, econometría 2, microeconometría 1, microeconometría 2, evaluación de impacto, análisis costo-beneficio. Y dije, pero si mis profesores pueden predecir las variables micro y macroeconómicas del país, tanto nacional como internacional, ¿por qué son profes de economía? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué está esta gente descontenta protestando? ¿Qué sé yo? Entonces no me hacía sentido. Y si el mundo funcionara como enseñan los modelos cuantitativos, matemáticos, estadísticos y econométricos que me enseñan en la universidad, bastaría que un empresario contrate a un economista mainstream y no quebraría. Porque a los economistas te enseñan a fijar precios, a fijar cantidades, a predecir las variables macroeconómicas como el empleo, el ahorro, la inversión. Entonces, ¿por qué tenemos déficit fiscal? ¿Por qué tenemos inflación? Si existe, por ejemplo, modelos para hacer una política monetaria óptima, es decir, para que el Banco Central haga que la inflación tienda a la meta y llevamos una década incumpliendo la meta. Bien, entonces todo eso me hacía mucho ruido. Bien, y en ese proceso termina la carrera y tenía que coger un máster. Entonces pensando, ¿cuál es el máster que menos se toma? El de Economía y Políticas Públicas. Dentro de ahí estaba, por ejemplo, Briones en el staff de profesores. Vale, lo tomé. Y ahí éramos como 20, siendo que de mi generación éramos 400. Y la licenciatura en Economía 16 y luego 20 en el máster. Lo mismo, más econometría, pero econometría aplicada a la pobreza, para eliminar la pobreza, a la salud, a la educación, qué sé yo. Pero si está la gente protestando, la gente muriéndose en la lista de espera, hay pobreza, campamentos. En la última década los campamentos se multiplicaron por 3. No me hace sentido. Entonces llega la hora de hacer la tesis del máster. Y voy donde Leonidas Montes, que es el director del CEP, del Centro de Estudios Públicos, y digo, profesor, ¿sabe qué? Este máster lo pasé súper bien, qué sé yo, pero no me hace sentido, por lo que ya les conté. Y me dijo, sí, en su oficina, me dice, no, si esto no sirve para nada, toma esto, léete el Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica. De hecho, Leonidas, esa charla está en la página de la FPP, porque él fue el que presentó mi libro por primera vez, a finales del año 2022. Entonces, y también estaba José Eduard, que es otro profesor, que ahora es profesor de la Universidad de París, se fue de Chile, y me dieron el libro Los Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica, por un lado. ¿Y qué te dice ese libro? Que fue el último libro de Ludwig von Mises, del señor de mi corbata, que publicó en 1962. ¿Cuál es la tesis de ese libro? Que la economía es la ciencia de la acción humana. Es decir, lo que deben estudiar los economistas es cómo los seres humanos tomamos decisiones y cómo esas decisiones nos afectan a nosotros como personas, a nosotros como familias, a nosotros como empresas, a nosotros como industria, y eso además tiene impacto a nivel social, porque todas las decisiones que nosotros tomamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos impactan en el nivel de empleo, en el nivel de ahorro, en el nivel de inversión, en la inflación, etc. Es decir, todos los fenómenos económicos son consecuencia de acciones humanas, de nosotros tomando decisiones. Y en ese contexto, las instituciones, por ejemplo, las instituciones formales, la Constitución, las leyes, los decretos, las regulaciones, o las instituciones informales, que en la cultura generan incentivos positivos o incentivos negativos en las acciones humanas de todos nosotros. Y eso es lo que finalmente determina la riqueza o la pobreza de un país. Bien, por ejemplo, si tenemos una cultura de la mediocridad, una cultura de la envidia, una cultura del odio, bueno, va a tener un país fracasado. Porque esos valores, que son los valores del socialismo, el odio, la envidia, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, el robo, lo que te hace es que desconfíes del otro, por ejemplo. Y una forma para que un país prospere, como decía Adam Smith, era dividirnos el conocimiento y cooperar. Porque si cada uno de ustedes se especializa en lo que cree que sabe hacer mejor y comparte con el otro, intercambia con el otro voluntariamente, yo ya no tengo que fabricar mi casa, no tengo que perder tiempo en aprender construcción. Lo hará la persona que se especializa en eso. No tengo que saber medicina, otra persona hace bien. Pero yo puedo entregar otra cosa a cambio, es decir, es un proceso virtuoso, que eso aumenta la productividad, las oportunidades, y dice Adam Smith que eso expande los mercados. ¿Qué significa que se expandan los mercados? Que hay más soluciones a los problemas humanos. Es decir, ya no tenemos que ocuparnos de sobrevivir,
sino que cómo cada vez vivir mejor. Bien, de acuerdo a las alternativas que se van generando en nuestro entorno. Bien. Entonces ahí Mises hace la crítica a la econometría y dice efectivamente que es un juego de niños. Bien. Porque además la econometría lo que hace es, por ejemplo, un modelo matemático, el que sea. ¿Qué es lo que tú incorporas en ese modelo matemático? Datos. Y esos datos, la pregunta, ¿esos datos son del futuro o son del pasado? Del pasado. Porque el futuro es un por hacer, la acción humana es un por hacer, no es un por volver como en la física. Entonces los modelos cuantitativos lo que hago es estudiar la historia. Pero para entender la historia necesito un marco teórico, un arsenal teórico que me permite interpretarlo. Y eso es lo que te da la escuela austríaca, el arsenal teórico que te permite entender la historia. Es decir, le da mayor sentido a los métodos cuantitativos. Porque ¿qué ocurre con el mainstream que ignora todo esto que estamos hablando acá? Hace de que hay modelos econométricos para todos los gustos sobre todos los temas, porque ellos consideran de que no se pueden generar principios teóricos universalmente válidos, sino que tenemos que extraer teorías y leyes económicas a partir de la historia. Y esto es un debate que viene del siglo XIX de los historicistas alemanes, y de hecho así se creó la escuela austríaca, en un debate de Menger, Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, con los historicistas alemanes liderados por Gustav von Schmoller, que Schmoller decía en su escuela que no se pueden hacer leyes y teorías económicas universalmente válidas, sino que se deben extraer lecciones de la historia. Bien, teoría a partir de la historia. Pero si la historia cambia continuamente, por ejemplo, esta actividad que tenemos acá nunca más se va a repetir en la historia. Nunca más. ¿Por qué? Porque tal vez la próxima vez alguno de ustedes no va a poder, bien, qué sé yo. Yo voy a cambiar los ejemplos, nunca va a ser exactamente igual, porque todas las acciones humanas van en un contexto de tiempo y lugar. Entonces, lo que hacían los historicistas alemanes, y que luego eso lo tomaron los econometristas, los empiricistas de la economía, es justificar la ingeniería social. Bien. Justificar la ingeniería social, en el caso de los historicistas alemanes, utilizaban extraer teorías, lecciones de la historia para justificar lo que estaban haciendo los monarcas absolutos en el siglo XIX en Europa continental, lo que hacía Otto von Bismarck, etc. Es decir, justificaban a los políticos. Eso es lo que hacían los historicistas alemanes finalmente, y esa es la crítica que le hace Menger, no en Principios de Economía Política de 1871, sino que en un estudio sobre las ciencias sociales y la economía en particular de 1883. Es el debate con Schmoller. Y lo que hacen los econometristas es también justificar la intervención del Estado en la gestión de la pobreza, en la educación, en la salud, en todos los ámbitos de la vida social. Bien, por eso el que Johannes me haya convocado a mí es un rara avis, porque, por ejemplo, este ejemplo lo da Milley. Si un político necesita contratar a un economista que lo asesore, vale, va un economista keynesiano, un mainstream, y el economista keynesiano le dice al político: usted, señor político, usted no es consciente de algo, que usted en sus manos tiene el poder de multiplicar los panes tal como lo hizo Jesucristo a través del gasto público financiado, da lo mismo con qué lo financie, con deuda, con emisión monetaria, con más impuestos, eso se verá después. Pero hoy usted en el corto plazo puede incrementar el PIB y reducir el desempleo gastando más. Da lo mismo como lo financia. Ese es John Maynard Keynes. Le resumí la teoría general del desempleo de 1936 de John Maynard Keynes. Y luego viene el austriaco y le dice: el problema eres tú. El problema del desempleo, de la inflación, eres tú. Entonces, aquí van a contratar al keynesiano. Entonces, por eso estoy muy agradecido de Johannes y de todo el equipo que, a pesar de eso... Entonces, bueno, hice mi tesis. El Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica, un libro de 120 páginas, espectacular, muy recomendable. Pero además José Edwards me dio un paper complementario a ese libro que se llama Why There No Austrian Socialists? ¿Por qué no hay austríacos socialistas? Que lo escribió un profesor que se llama Paul Lavoie, que es de la George Mason University, una de las mejores escuelas una de las top 100 universidades del mundo, que es a mi juicio, de las mejores para estudiar economía austríaca, si uno se quiere especializar académicamente y profesionalmente en eso. ¿Qué te dice ese paper, que tiene como 30 páginas o 20 y tantas páginas? ¿Por qué el ideal socialista es imposible científicamente? ¿Por qué? Porque Marx te dice
el manifiesto comunista de 1848, Marx y Engels, te dice, el socialismo, nuestro sistema lo podemos resumir en una frase, la abolición de la propiedad. Y luego te dice, si abolimos la propiedad podemos alcanzar una armonía de intereses colectivos. Entonces la pregunta científica que se hace Mises ¿es posible lograr una armonía de intereses colectivos sin propiedad privada? Veámoslo. Veamos, ¿qué es la propiedad privada? La propiedad privada, bueno, supongamos que no hay derecho. No hay derecho. Bien, somos todos simios. Bien. Algunos no han evolucionado todavía, pero pongámonos que estamos. Bien. Entonces, somos todos simios. Es decir, somos un animal más como un perro, un gato. Bien. Entonces, es decir, no somos conscientes de que nosotros ocupamos un cuerpo y un espacio. Es decir, no tenemos razonamiento. Bien. Actuamos en base a intuiciones. Bien. No, eso se llama, no son intuiciones, ¿cómo se llama? Instintos. Instintos, bien. Pero de repente nos damos cuenta de que somos, supongamos en la evolución, supongamos que eso existe. Bien, como soy cristiano no creo en eso, pero supongamos que, bien. No me doy cuenta de que soy algo distinto, que ocupo un cuerpo distinto y un espacio distinto a ustedes. Surge el derecho de propiedad privada de manera espontánea, un derecho natural. Bien, soy distinto a ustedes. Ustedes son distintos a los que están al lado de ustedes. Bien, bien. Luego de eso, por ejemplo, en la humanidad, cuando la gente se comenzó a dar cuenta de eso, empezaron a surgir los dialectos, que luego terminó en la comunicación y en la evolución del lenguaje como una institución social evolutiva. Y luego de eso surgieron otras instituciones como el mercado, como el derecho para determinar cuáles intercambios son lícitos, cuáles son ilícitos, etc. La moral, etc. Bien, una serie de instituciones sociales evolutivas que surgen del hecho de que nosotros reconocemos que tenemos derecho de propiedad, que somos algo distinto al resto. Un cuerpo, un espacio. Bien. Es decir, que buscamos nuestros medios para alcanzar nuestros fines. Bien. Es decir, en esencia, el derecho de propiedad implica de que ustedes son dueños de su cuerpo, de su mente y de sus acciones y responsables de ellas. Entonces, si actúan mal, bueno, tendrán que asumir que actuaron mal. Del derecho de propiedad privada surge el mercado. El mercado es un proceso de intercambio de derechos de propiedad. Es decir, en el mercado, por ejemplo, ahora estamos en el mercado del conocimiento, de la educación, lo que hacemos es que yo les entrego mi conocimiento y ustedes me entregan su conocimiento de vuelta. Bien, intercambiamos voluntariamente derechos de propiedad. Bien. Si se intercambian voluntariamente derechos de propiedad, es decir, si hay mercado, surgen precios. Los precios son señales históricas de intercambio. Por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes compró 1 kilo de pan por 2.000 pesos. Bien. Esa señal, el hecho de que ustedes hayan hecho eso, se genera una señal que se comienza a propagar por la sociedad como una ola que va avanzando en el mar, porque el vecino que está al lado dice, a él le compraron 2.000 pesos 1 kilo de pan, yo lo podría vender a 1.800. O yo lo podría vender a 2.500, pero más rico, o con una mejor atención, qué sé yo. Por eso, por ejemplo, uno está dispuesto a pagar por una botella de agua distinto precio según el contexto, porque uno paga por los bienes, por el servicio que te proporciona. Bien. Entonces surgen los precios, y los precios nos permiten coordinarnos, porque en base a los precios yo digo, bueno, de acuerdo a mis intereses, mis talentos, lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿dónde me coloco en este proceso de especialización, de división del conocimiento y de intercambios? Bien. Es decir, los precios nos permiten coordinarnos. Es decir, los precios nos permiten economizar recursos. Que los recursos de la economía se asignen en función de las necesidades del prójimo. Porque en una economía de mercado, la única forma de prosperar, de que cada uno de nosotros prospere, es dirigir nuestro intelecto a resolver problemas del otro. Porque si no resuelvo problemas del otro, quiebro. Hagan la prueba en sus trabajos. Vayan a su trabajo y no hagan su trabajo. ¿Qué van a pasar? Los echan. A menos que sea funcionario público. A no ser que sean un funcionario público y además les dan PMG. Los programas de mejora de gestión que nosotros los queríamos eliminar porque son un robo. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Bien. Bien. Entonces, la única forma de economizar recursos, de lograr una armonía de intereses colectivos es a través de la propiedad privada, del capitalismo de libre empresa y de una economía de mercado, donde la única forma de que cada uno de nosotros prospere es resolver problemas del prójimo, es hacer la vida del prójimo más agradable. Por eso en este contexto el empresario es un héroe, porque el empresario que es exitoso es el que resuelve problemas del prójimo.
Porque si no es exitoso va a tener pérdidas, ¿ya? Pero profesor, si hay monopolio o gente... Ya, pero eso es otra cosa, es cuando se mete el Estado y a ti te da un privilegio. Eso es otra cosa. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿en el socialismo es posible lograr una armonía de intereses colectivos? Veamos, sin propiedad privada no hay mercado, sin mercado no hay precios, sin precios y la coordinación social es imposible. No. Entonces, ese paper de Don Lavoie me hizo cerrar el círculo que no me encajaba todo lo que había aprendido en mis 7 años de estudio. Bien. Entonces me compré todos los libros de Mises, todos los libros de Hayek, todos los libros de Rothbard. Bien, empecé a aprender de un señor que se llama Jesús Huerta de Soto, que tiene su curso de introducción a la economía en YouTube. Entonces yo estaba escuchándolo y mi mamá me decía, ¿quién es ese señor que grita tanto? Para los que cuando lo escuchen en el curso en YouTube se van a... Dije, no, profe. En el 2016 me contrata como profesor en la Adolfo Ibáñez de econometría. De econometría, de economía internacional, es decir, keynesianismo puro y duro, control del tipo de cambio, todas esas pavadas. Pero yo le decía a mis alumnos, le explicaba lo que tenía que explicar el texto y decía, esto no sirve por tal y tal cosa. Bien. O sea, eso, nos quedan como 5 minutos para después de esa ronda de preguntas. Ah, ya. Entonces, después de eso llegué bueno, estaba como profesor en la UAI y de repente José Eduard me dice, tú en tu tesis del máster en Economía y Políticas Públicas citaste a un Juan Carlos Kachanowski. Juan Carlos Kachanowski, para el que no lo conoce, fue uno de los que junto a Alberto Venegas Lynch padre trajeron a Ludwig von Mises a Argentina, a Buenos Aires en 1959, y de eso salieron las 6 lecciones que está publicado en Unión Editorial, que lo tiene Chema también, las 6 lecciones sobre el capitalismo. No sé si alguien ha escuchado el reel de Renato Moicano, del peleador de MMA. ¿Sí? El de la UFC. Vale. Renato Moicano, no sé cómo llegó, no le he preguntado cómo llegó a la escuela austriaca, pero ganó el campeonato mundial, este año parece que ganó el campeonato mundial, y cuando ganó tenía que dar el discurso del triunfo. Y dijo, lean las 6 lecciones de Ludwig von Mises, motherfuckers. y así es su discurso del título mundial de MMA. Y la siguiente pelea la recomendó Hoppe. Y la siguiente pelea de Hans Hermann Hoppe. Entonces, y de ahí nos seguimos y qué sé yo. Entonces, de aquí iba a Juan Carlos Kachanowski. Y me dijo, y en la FPP hay un curso de economía austríaca que da un tal Kachanowski. ¿Será pariente de Juan Carlos el que tú...? Bien. Entonces ahí me inscribí a la FPP mientras era profesor de la UAI y di el curso de economía austríaca con Iván Kachanowski, que es el hijo que ahora está con nosotros en el Mises, el Instituto Mises Conosur, que los invito a todos que nos vayan a visitar. Y luego de eso hice el curso, qué sé yo, una prueba final. Iván me dice, hay un congreso de economía austríaca, no era como el 7º Congreso Internacional de Escuela Austríaca en Rosario, Argentina. Porque siempre se hacía un año en Argentina y un año en Viena, en Austria, en el Banco Central de Viena. Entonces, fui para allá y ahí conocí a Milei, ven a todos los que dijo... Y tenían todos los libros de Huerta de Soto, me los compré todos, me los leí, y ahí le escribí a Huerta de Soto, quería estudiar con ella. Hablé con Isabela, lo siento, me tengo que ir. Lo siento, pero bueno, esto es por el país, por el tema de la educación y qué sé yo. Llegamos allá a España, qué sé yo. Huerta de Soto, el mejor maestro que he tenido en la vida, además de ser un excelente maestro en términos académicos, es una gran persona. De hecho, él siempre ha apoyado a todos sus alumnos. Por ejemplo, yo me acuerdo que era estudiante, vivía en una habitación, qué sé yo, trabajaba, pero ganaba 400 euros, que no era nada en esa época. De hecho, más de la mitad de eso lo pagaba solo en el arriendo. Bien. Entonces, cuando habían congresos, por ejemplo, la Mont Pelerin Society, donde se agrupan todos los economistas liberales e intelectuales más importantes del mundo, Huerta de Soto me dice, tú tienes que ir a eso. Pero profesor, no tengo dinero, qué sé yo, estoy apenas con mis clasecitas. No, tú tienes que ir. Y nos apoyaba para ir. Fui a la Mont Pelerin gracias a Huerta de Soto, porque él fue vicepresidente de la Mont Pelerin Society. Y ahí conocí a Peter Boettke, a Deirdre McCloskey, bueno, todos
todos los economistas austríacos. Que yo enseñaba en mis clases. Todos los que están citados acá, los que están vivos, yo los conocí por Huerta de Soto. A los congresos con Miguel Ancho Basto, la Austrian Justanzas Galaicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Bien, una persona espectacular, y ahora hago lo mismo con mis alumnos, les regalo todos los libros, los trato de apoyar, los congresos, qué sé yo. Entonces... Te falta el Bentley de oro. ¿Eh? Bueno, pasé en el Bentley de oro de Huerta de Soto. Miguel justo no pudo ir, César, porque ahora cuando fuimos también estaba, no, era con Maserati de oro cuando fuimos. Bien. Entonces, no, espectacular, un gran maestro, un gran referente. Entonces llegué, bueno, y estábamos allá, y de repente en el año 2019, yo estaba viviendo allá, llega un señor que se llama Esteban Viani, otro señor que se llama Ignacio Bustamante y otro señor que se llama Andrés Brusone, que eran chilenos, porque después que Iván Kachanowski se fue de la FPP en el año 2015, cuando yo tomé el curso de Economía Austríaca con él, la FPP me contrató a mí para seguir dando ese curso, como investigador de economía y qué sé yo. Y ahí tuve varios alumnos, entre ellos Esteban Viani y Andrés Brusone, y que después de ese curso yo ni siquiera los había visto en el curso, y me los encontré en España, que fueron a hacer el máster y doctorado en economía conmigo y con Huerta. Y justo luego de eso llega el estallido delictual. Y lo vivimos allá, y en el exterior mostraban lo peor. Bueno, me imagino que era como la película La Purga. Entonces ahí surgió el tema de los Austrian Boys y la necesidad... De hecho, de ahí se comenzó a cocinar. Bueno, yo me fui a estudiar con Huerta pensando ya en este libro, en el tema del desarrollo. ¿Cómo si Chile tiene grandes economistas, qué sé yo, puedes predecir el futuro, qué sé yo? Tenemos estallido social, tenemos el tema del 2011, tenemos pobreza, tenemos inflación. Entonces, el tema del desarrollo era súper importante. Y ahí cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta de por qué las teorías del desarrollo mainstream no te ayudan a resolver el desarrollo, lo que te hacen es que tu país sea un país socialista. Esas son las teorías mainstream del desarrollo. Entonces, este libro es el resultado de mucho trabajo, hay muchas mentes acá, de hecho, si le tuviera que agradecer a toda la gente que está detrás de todo lo que aprendí para este libro, me quedaría sin nada. Entre ellos, Ignacio, bueno, acá están los agradecimientos, Ignacio, Andrés y Esteban, porque cuando llegó el estallido delictual, ese mismo día, el 18 de octubre, después de clases, nos fuimos a un bar que estaba frente a la universidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces quedamos de que Andrés Brusone se iba a dedicar a economía laboral. Tú vas a hacer una reforma laboral para que en Chile se acabe el tema de la informalidad y el desempleo. Ignacio Bustamante sobre las pensiones. ¿Cómo mejorar las pensiones? Tú te vas a hacer cargo de eso. De hecho, eso terminó en que cada uno hizo su tesis sobre eso. Y Esteban viene sobre economía de la salud. Cómo eliminar las listas de espera, etcétera, etcétera. Y yo de economía y hacienda, que finalmente, ya saben. Entonces, volver a Chile fue un deber moral para dar la batalla cultural, y por eso luego, porque todo esto es problema de educación. Problema de educación. Si a ti te setean de que el Estado tiene que controlar tu vida, bien, en ese estamos. Nadie hace nada, vivimos en la mediocridad, en el resentimiento, y esperamos que un político nos resuelva la vida, nos resuelva todos los problemas. Entonces cuando uno habla, o sea, ahora que he estado en este tema de la campaña, qué sé yo, viene la gente y dice, ¿y usted qué me ofrece? ¿Qué me va a dar si usted gana? Uno va a tener libertad, seguridad para que usted se pueda alcanzar su fin en su vida según para que pueda tomar sus decisiones, qué sé yo. Ah, no, pero es que los otros me dan subsidios, qué sé yo. Digo, bueno, si usted para que su emprendimiento se mantenga necesita subsidio, entonces ya no es un emprendedor, sino que es un burócrata. Bien, entonces, bien. Y además, entonces el tema de la batalla cultural, cuando llegué a Chile en el año 2021, entré a la Universidad Autónoma de Chile, nadie hablaba de economía austríaca en el mundo académico. Nadie sabía de escuela austríaca, no habían cursos de economía austríaca en la universidad. Y ahora todos hablan de economía austríaca, hay cursos de economía austríaca de alguna otra manera en varias universidades como en la UDD, que tenemos todos los alumnos que estudian en la UDD, Ingeniería Comercial, el primer curso de economía es conmigo de escuela austríaca. Teníamos el diplomado en economía de la escuela austríaca, que ahora lo tenemos en el Instituto Mises, con profesores espectaculares chilenos. Y ahí Iván Kachanowski también está en ese también programa.
el máster en Filosofía Política y Economía, donde toda la línea de economía es austríaca, también se hacía en la U de los Andes, en la Autónoma, en la Finisterra, en la Chile hay profes cercanos a la escuela austríaca, en la Católica algunos que hablan de la economía austríaca que la están, es decir, en la Austral, en la, no sé, la Católica del Norte, bueno, en varias. Entonces, cuando... Y luego, y muchos colegas míos empezaron a salir del closet. No, o sea, a mí siempre me gustaron estas ideas, qué sé yo, pero no sentía el respaldo para decirlas porque ir contra la corriente y qué sé yo, como eso a mí no me importa. De hecho, mucha gente dice que ir contra la corriente te cierra puertas. En mi experiencia te abre puertas, porque la gente está aburrida. Pero el chileno es tímido, entonces espera que alguien dé el primer paso y ahí van todos. Tenemos que cerrar ese grupo. Sí. Y nada, entonces esta experiencia luego que se dio en este año de difundir esta idea en la tele, en los canales de televisión, en la radio, pero primera vez en la historia que yo sepa en Chile que un equipo programático haga un programa libertario y basado en la escuela austríaca. O sea, eso es inédito. Y muchos de ellos están acá en el equipo de transporte, de salud, de educación, de trabajo, de transporte y telecomunicaciones. Maravilloso. De hecho, ahora el equipo de CAS que ganó dijeron que quieren escuela austríaca en su gobierno. Vamos a ver si eso es verdad o no. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Víctor. Mira, se me había olvidado una pequeña anécdota también, que obviamente no corresponde a que Víctor la cuente, pero yo la voy a contar. Han pasado miles de estudiantes por el máster de Jesús Huerta de Soto, y está diseñado para que uno nunca alcance con las lecturas. O sea, te tenés que leer 2 o 3 libros por semana. Y el único estudiante en décadas que Huerta de Soto ha dado ese máster en leerse todas las lecturas al día es Víctor. El único que lo ha hecho. Más de 2.000 estudiantes que han pasado. Y si bien Jesús ayuda a todos sus estudiantes, presta atención solamente a aquellos que son los más brillantes, y así es como lo dice él mismo en el prólogo de este libro. Así que un fuerte aplauso para Víctor, que no es menor, no es menor. Y yo pongo en sospecha lo que le aportó tanto académicamente a Víctor, porque uno se da cuenta de que todas las cosas que él ha hecho, esos gestos que no son obligatorios, no lo hacen todos los estudiantes, el darse cuenta de la importancia de la historia de las ideas más allá de los aspectos técnicos, teóricos que estás estudiando en la coyuntura, solamente lo puede hacer una persona brillante. Te lo puede enseñar un gran profesor, pero Víctor lo venía haciendo de antes de llegar a los brazos de Huerta. Así que bueno, tenemos poco tiempo, así que quiero abrir a 2 preguntas. Ya, además de ser el director ejecutivo del primer think tank libertario, ¿qué tenemos? Ahí vamos ahí tenemos a la modelo. Vamos. Hola Víctor, consulta ya que mencionaba el programa José Antonio Caz. ¿Van a apoyar el programa económico o van a aportar desde tu mirada? Lo segundo que quería preguntarte es una noción rápida de lo que es la escuela austríaca para los que no tenemos nada o noción. Y no sé si podrías comentar respecto a lo que tiene que ver con el Banco Central, que uno de repente ve al presidente Milei haciendo una piñata del Banco Central. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen sobre eso? Bueno, fueron 3. La primera... Sí, la primera... no sé. Desde mi perspectiva individual, más no que sí. Segundo, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué es la escuela austríaca? ¿Qué es la escuela austríaca? Es un método de investigación científica, porque hay muchas escuelas. Está la escuela keynesiana, la de Chicago, la radical, están los neo-keynesianos, los post-keynesianos, la teoría monetaria moderna, está la public choice. Hay escuelas para todos los gustos. Pero cada escuela tiene un énfasis en particular a cómo estudian los fenómenos económicos. En particular, los austríacos posicionan al emprendedor como el motor del crecimiento y del desarrollo económico. Es decir, estudian cómo el entorno institucional puede facilitar el emprendimiento y la acumulación de capital, que la acumulación de capital es lo que permite que aumente la productividad, los salarios, etcétera, obstaculizarlo o impedirlo. Entonces, estudian mucho el tema de las leyes, el tema de la cultura,
de las regulaciones, y eso ha quedado muy plasmado, creo yo, en todas las intervenciones que hemos tenido en este proceso electoral. Y luego la tercera es el tema del Banco Central. Bueno, es súper amplio, sería un curso de economía intermedia completa, pero básicamente, imaginemos, lo que pasa es que los economistas en general, por ejemplo, en el año 2022 tuve un debate con Rodrigo Vergara, que fue expresidente del Banco Central, sobre la eliminación del Banco Central en el CEP, por un Liberty Fund. Entonces había varios economistas y yo tenía topos también, porque por ejemplo estaba Leonidas Selmanovich, que es el Senior Fellow del Liberty Fund que organizó toda esta actividad, que también fue alumno de Huerta de Soto, entonces estaba conmigo. Pero todo el resto no, eran todos los otros Chicago que les gustaba controlar las variables macro y todo eso. Entonces ellos analizan la economía desde el punto de partida de que ya existe un banco central. Claro. Yo dije, pero ¿cómo funcionaba la economía sin Banco Central? Por ejemplo, le pregunté, ¿cuánto fue la inflación en Chile sin Banco Central? Por ejemplo, Chile no tuvo Banco Central desde 1810, desde la primera Junta Nacional hasta 1925 no tenía Banco Central. ¿Cuánto fue la inflación? No sabían. Bien. Hay un libro que editó Ross Luder, por eso le tengo tanto cariño, que se llama La historia económica de Chile en estadísticas, que lo editó la Universidad Católica. Son puros datos de la historia de Chile desde 1810 hasta 1995, y está en Google, se puede descargar en PDF. Entonces, si uno saca cuánto era la inflación en esa época, era 2%. Y no había Banco Central. Y ahora llevamos una década sobre el 4%, con Banco Central y con todos los expertos, con los modelos de economía. Y para tener un orden de magnitudes, en el siglo XIX tuvimos las guerras de independencia, tuvimos guerras civiles, tuvimos guerra con España, 2 guerras con Perú y Bolivia, mataron a un presidente, qué sé yo, a Balmaceda, toda la historia. Le hicieron un golpe de Estado a Alessandri, bien. Y 2%. ¿Por qué 2%? Veamos. Vamos a una economía con patrón oro. Imaginemos que el dinero es el oro. Bien. Entonces, para analizar el dinero, como decía Menger, y también explico en mi libro, el dinero es un bien. Por ejemplo, el dinero puede ser la silla, el vaso, el celular. Bien. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, el dinero ha sido el cacao, las cabezas de ganado, las piedras talladas con la cara de un dios, la sal, qué sé yo. Por ejemplo, con Isabela estuvimos, porque me dieron un doctorado honoris causa como en agosto en Perú, y fuimos a un museo del oro, no, un museo del dinero, que era un museo que estaba como entre Barrancos y Chorrillos, ¿no? Un palacio que era un museo del dinero, y explicaba cómo evolucionó el dinero en Perú desde las tribus pre-incas hasta el nuevo sol peruano, que es la moneda que usan. Entonces habían tribus pre-incas que su dinero eran hachas de bronce, entonces eran unas hachas como de este porte de bronce, y ese era el dinero, con eso intercambiaban. Entonces el dinero es una institución social. Bien. Vale. Entonces, ¿de qué determina la oferta de dinero? De la demanda. Si no hay demanda, no tengo ese bien. Entonces, si el dinero es el oro, para que haya oferta, es que me están diciendo así, entonces me enredo. Para que aumente la oferta monetaria en patrón oro, que es un bien que puede ser cualquier bien, tiene que haber demanda. Si no hay demanda, nadie tiene incentivo a ir a una mina a sacar oro. Entonces, en una economía con dinero mercancía, como el oro, la inflación es cero, porque la oferta depende de la demanda, depende de la rentabilidad esperada de extraer oro de la mina. Bien, entonces la inflación tiende a cero. Entonces, por ejemplo, cuando esto está en un libro de Guido Hülsmann que se llama La ética de la producción de dinero, que también está, me parece que está en Chema, de Guido Hülsmann, profesor de la Universidad de Angers en Francia, que también lo conocí en la Montpellier por Huerta. Bien, entonces Guido Hülsmann explica cómo fue el proceso de los españoles que llevaron oro de América a España, y luego eso se difundió por toda Europa. Bien. El producto de la colonización de América, la oferta de oro en Europa creció un 500% en 150 años. Un 500% aumentó la oferta monetaria en 150 años. Dividan 500% por 150. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto da? 3%, ¿no? Como 3,3%. Con toda la inyección monetaria de todo el oro que se llevaron de América a España por la Torre del Oro en Sevilla,
la inflación promedio anual fue 3,3% y quedó la embarrada. Hiperinflación, Tuvieron como 7 recesiones en el siglo XVI. Y pues ahí salieron los escolásticos que empezaron a hablar porque Por el estaban tema del oro. el oro y la inflación. Es decir, con patrón oro o con dinero mercancía la inflación tiende a cero. Incluso con esta inyección de 500% de masa monetaria, la inflación fue 3,3% en 150 años. Entonces, con Chile, ¿por qué la inflación fue 2% y no cero? Si tú estás diciendo, Víctor, que en un sistema de patrón oro la oferta se coordina con la demanda. Porque tuvimos guerras, ya todas las guerras que les dije. Y ya hay un libro que se llama Chile sin Banco Central, algo así, La economía sin Banco Central, que se editó en el Centro de Estudios Públicos. Sí. Y en ese y explican cómo fue el sistema de banca libre en el siglo XIX en Chile. Entonces, cuando habían guerras, el Estado, el gobierno de Chile, no había Banco Central, decía, a ver, paremos el patrón oro. Ahora, mientras estamos en guerra, los bancos van a poder emitir más papeles en relación al stock real de oro que tienen en los bancos. Es decir, pueden hacer inflación. Pero aún así, con toda la guerra que tuvimos, 2% promedio anual en el siglo XIX sin Banco Central. Entonces, ¿no necesitas un banco central? Oye, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias a todos. Los quiero invitar, por supuesto, a ir a Chema en estos momentos. Si quieren adquirir el libro, lo tienen ahí a la venta para además aprovechar al profesor que se va a quedar hasta firmar el último libro. ¿Ah? Así que un fuerte aplauso y muchas gracias a todos ustedes por venir.